Bienvenidos a Fantasía Cuántica, el podcast donde exploramos los límites de la realidad y la fantasía. Soy Raquel Muñoz y hoy nos sumergiremos en el fascinante mundo de la aviación, desde sus orígenes hasta el día de hoy. Y os preguntaréis, ¿qué tiene esto de fantasía y ciencia? Pues quedaros y vuestra pregunta se resolverá sola. Pero antes, como siempre, es un placer para mí tener al doctor Carlos Carrascal. Muchas gracias, Raquel. Y, como no, a nuestro piloto favorito, Cristóbal Vanderhoff. Muchas gracias, Raquel. Desde que la humanidad aprendió a volar, tuvimos un avance muy importante, pero también algunos argumentan que esto llevó a que la tecnología militar también avanzase, por supuesto. Como siempre en este podcast nos mantenemos neutrales en todo, pero también hay que desmitificar mucho de lo que se dice por internet. Señores pasajeros, el vuelo va a comenzar, abróchense los cinturones, despega Fantasía Cuántica. Debo decir que estoy emocionada por este episodio. Viajar en avión, bueno, se ha convertido en algo común para muchas personas, pero a veces olvidamos desafíos y riesgos asociados, ¿no es así? Absolutamente. Pero antes de sumergirnos en los peligros, recordaremos que volar es una de las formas de transporte más seguras del mundo, gracias a los continuos avances en tecnología y protocolos de seguridad. Es cierto que hay muchos riesgos y de ello hablaremos, pero si nos metemos en estadísticas, tienes más probabilidades de tener un accidente en tu coche que en un avión. ¿Cuál creéis que es el momento más peligroso en un avión? ¿Al despegar, cuando estamos en el aire o cuando aterrizamos? Pues, según expertos en aviación, el momento más crítico durante un vuelo es el despegue y el aterrizaje. Durante estas fases del vuelo, el avión está más expuesto a factores externos como el clima, la pista, la velocidad. También es cuando se produce la mayor parte de los accidentes aéreos. Pero gracias al gran avance tecnológico, un piloto se puede guiar por todos esos aparatos que tiene a su disposición, de los cuales más tarde hablaremos, pero creo que todos nos hacemos una pregunta, ¿no? Cuando estamos en un día muy ventoso, con mucha lluvia o la niebla es peligrosísima, ¿cómo es posible que un avión aterrice o despegue en esas condiciones? Que a veces el piloto no se la juega y prefiere retrasar el vuelo por estas condiciones tan adversas. Yo me pregunto eso mismo, Raquel. Como ya sabéis, tengo aerofobia y seguro que muchos oyentes también la sufren. Pero como digo siempre, nunca hay que tener miedo, porque el miedo es la fina línea que te paraliza de disfrutar de un vuelo de 2 horas a coger tu coche y jugártela incluso más, según las estadísticas, a tener un accidente y recorrer 12 horas para llegar al destino. Pero tú, Raquel, que has estudiado tripulante de cabina y sabes más que nosotros, la pregunta que todos nos estamos haciendo ahora, ¿es tan seguro volar en avión? Pues a ver si consigo quitarte un poco de ese miedo a ti y a nuestros oyentes. Primero que nada, quiero aclarar, tripulante de cabina de pasajeros es lo que comúnmente les llamamos a azafatos o azafatas. Es el término correcto para dirigirse a las personas que trabajan en la cabina de pasajeros. Durante el despegue, el avión necesita alcanzar una velocidad suficiente para poder levantar el vuelo, obviamente. Si algo falla durante este proceso, como podría ser un fallo en el motor o en los sistemas de control, el piloto puede tener dificultades para mantener el control del avión. Además, si se produce un incendio durante el despegue, puede ser difícil evacuar a los pasajeros. Ahí no te voy a engañar. Pero vamos a ir por partes. Debemos tener varias cosas presentes que deben controlar tanto la tripulación de cabina como los pilotos e incluso los pasajeros, porque todos somos humanos y errores podemos tener todos, especialmente de percepción. Así que, como pasajeros, también debemos tener cuidado con nuestro entorno dentro de un avión.
Si habéis viajado alguna vez, seguro que habéis escuchado al capitán decir crosscheck. Lo dice muy rápido y es una palabra como que se queda mientras estás arreglando tus cosas, te estás abrochando el cinturón, estás pensando en llegar cuanto antes. El capitán dice crosscheck. En ese momento, los tripulantes de cabina deben repasar que el trabajo de su compañero es correcto. Esto es una de las medidas que se toman tanto para los azafatos como para los pilotos. ¿De acuerdo? Esto es muy importante porque 2 ojos se pueden equivocar, 4 ya es mucho más complicado. Entonces, siempre tenemos a un tripulante de cabina de pasajeros que ha cerrado una puerta. Pues él irá a la puerta contraria de su compañero a ver si su compañero la ha cerrado de manera correcta. Y esto pasa lo mismo con el comandante, el piloto, el copiloto, revisan que el trabajo del otro esté correcto. Además de esto, por supuesto, todas las medidas de seguridad que nos explican al principio. Mientras todo el mundo se está poniendo los auriculares, estás hablando con la persona que tiene sentada al lado, siempre vemos a los tripulantes de cabina de pasajeros relatarnos este show que ponen siempre, que ahora en muchas aerolíneas la ponen simplemente con una pantalla, pero a mí me gusta, ¿no? Que te lo explique una persona de carne y hueso. Es muy importante mantener la mesa plegada, saber la posición de seguridad, siempre haced caso, vigilad lo que se están diciendo porque en un caso de un accidente es muy importante contar cuántos asientos tienes hacia alguna salida de emergencia, saber dónde está el chaleco salvavidas, saber qué tienes que hacer. Si salen las mascarillas, por favor haz caso a los tripulantes de cabina. Pero bueno, vamos a volver a ese momento del despegue, que es lo que tú me habías preguntado. El avión tiene 3 velocidades distintas, ¿de acuerdo? En el momento en el que se mueve por la pista, el piloto está como si dijeses pedaleando en una bici. Las turbinas y los motores se encienden, pero no actúan hasta que el piloto, acelerando, suelta ese freno. Es cuando la torre de control da acceso al ver que no hay ningún peligro de colisión en la ruta que tiene que coger el avión al despegar. El avión debe estar con el viento a favor en la mejor posición de la pista, obviamente, motores encendidos, con este freno puesto y acelerando constantemente. Este es el momento en el que entramos en V1. Velocidad 1, podríamos decirlo. Es ese acelerón que te echa hacia atrás, que escuchas estas turbinas desde el asiento, ya que en este momento todos los motores del avión están en pleno funcionamiento. El avión tiene que alcanzar sí o sí V2, ¿de acuerdo? Que es cuando ya no hay margen de error. No se puede abortar el despegue y gracias al efecto Bernoulli conseguiremos alzar el vuelo. Pero quizás voy muy deprisa y seguro que Carlos, seguro que esta parte nos lo puede explicar mucho mejor. Vale, voy a intentar explicarlo simple. El efecto de Bernoulli, perdón, estoy encabezonado con pronunciarlo mal. A ver, recomienzo. Que es que Bernoulli es otra cosa de matemáticas y se me ha metido en la cabeza, ¿vale? Perdón. Bernoulli. Vale, voy a intentar explicar qué es el efecto Bernoulli. Las alas tienen un ángulo, no son completamente rectas. Si miráis el perfil, la velocidad aerodinámica crea ascenso a través de las alas. ¿Esto qué quiere decir? Las alas no son completamente rectas, son rectas por abajo y tienen una curva por encima. Esto hace que cuando el aire corta, porque el avión está acelerando, el aire recorre a una cierta velocidad por abajo, que es recta, pero tiene que hacer una curva por arriba, que es más larga. Al recorrer más distancia, se crea una cierta presión en dirección hacia arriba. Esta presión, cuando la velocidad del avión es suficiente, es mayor que el propio peso del avión, que es una fuerza que va hacia abajo. Y esto es lo que hace que, por magia, empiece a subir el avión y empiece a elevarse. Podemos decir que es el aire que presiona hacia arriba las alas del avión. Cuando el avión llega a esta V2 que ha mencionado Raquel, se empieza a levantar del suelo y la nariz del avión se eleva en un cierto ángulo que se llama ángulo de despliegue.
Esto hace que cambie el ángulo con el que entra el aire en las alas, el ángulo de ataque. Lo cual, una vez más, cambia la velocidad del aire sobre esta curva superior en las alas. Cuando este aire en las alas es más alto, despega completamente del suelo. Sigue aumentando la velocidad, pero ya el avión está volando y se llega a la velocidad 3, V3, que se alcanza cuando el piloto puede retirar los flaps de manera segura. Es decir, reducir este ángulo para que el avión no continúe subiendo, sino que se mantenga a la misma altura en el aire hasta su destino. Una vez el avión ha despegado, como bien has dicho, dependiendo de las condiciones atmosféricas, estos alerones o flaps, que son los que vemos que como que continúan el ala un poquito hacia abajo, vuelven a su posición original, el tren de aterrizaje también se retrae y cuando ha alcanzado una altitud segura, el avión debe virar para dar disponibilidad al siguiente que esté en la pista preparado para despegar. Vale, entonces ya estamos en el aire. ¿Estamos 100% seguros ya? Lógicamente 100% nunca se está seguro en ningún sitio, pero los aviones están diseñados exclusivamente para volar. Os comentaremos qué peligros puede haber y cuáles, aunque los notéis, no os pongáis nerviosos. Pero antes que nada vamos a explicar una cosa muy importante, de la cual creo que muy poquitas personas conocen. Realmente, ¿qué es un accidente aéreo? Debemos tener en cuenta que no todo es un choque al hablar de un accidente aéreo. Dos aviones pasando muy cerca el uno del otro ya es un accidente aéreo. Un avión que se queda sin combustible y tiene que aterrizar en otro aeropuerto de destino, eso se considera un accidente aéreo. Por supuesto que da miedo en pensar en un accidente de un avión, especialmente porque nos encontramos en un medio completamente ajeno al nuestro. No asusta tanto un accidente de coche como un accidente aéreo, pese a que la probabilidad dice que es mucho más peligroso ir en coche que en avión. Lo que sí podemos asegurar es que a día de hoy estamos muy seguros en un viaje en avión. No hay mayor control de seguridad y de calidad que los que siguen los aviones diariamente. En el improbable caso de que una de las turbinas sufriese un fallo al despegar, el vuelo no corre tanto peligro como pensamos. El avión puede continuar con su ascenso, eso sí, debería dar una vuelta, aterrizar lo antes posible, obviamente, pero no es tan peligroso como pensamos. Esto es así porque el peso máximo de despegue se calcula tomando en consideración tan solo el 50% de la potencia total que proporcionan sus motores. Y por supuesto, esto sí que se considera un accidente aéreo. Antes, Carlos, estabas nombrando los flaps y el tren de aterrizaje. Hoy en día un avión puede aterrizar sin tren de aterrizaje. Obviamente el avión tendría muchísimos daños de fuselaje. Los pilotos están capacitados en caso en que un avión reviente una rueda del tren de aterrizaje. Antes Carlos ha nombrado a los flaps y el tren de aterrizaje. Un avión hoy en día puede aterrizar sin tren de aterrizaje. Los pilotos están capacitados en caso de que un avión reviente una llanta, una rueda. El caso de los flaps es mucho más complicado. Todos recordamos el accidente de Spanair en Madrid. Al no desplegar los flaps, el avión no pudo tomar altura y cayó. Pero no hace mucho, y esto sí que es un caso que ha ocurrido más veces, un avión aterrizó sin el tren de aterrizaje, nadie notó nada dentro de lo que cabe. En menos de 5 minutos el avión se evacuó y, por supuesto, esto sí que se considera un accidente aéreo. También tenemos que tener en cuenta que los aviones, cuando están en el aire, van casi siempre con el piloto automático. Y hoy en día, aunque el piloto quiera quitar el automático y reclinar el morro para caer en picado en un acto suicida, el mismo avión no lo dejará por un sensor que tiene. Es más, todos los aviones bajan planeando hasta llegar a su aeropuerto de destino. Es una maniobra normal y calculada, así que si hay un fallo en los motores, también podremos aterrizar sin mayores problemas y también sería, obviamente, un accidente aéreo. Recalcamos de nuevo que los estrictos controles por los que pasamos, de los que muchos nos quejamos a veces, es para evitar cualquier problema. Toda la tripulación debe saber qué tiene cada pasajero.
Y si embarca una maleta y el pasajero no está sentado en su asiento, el avión no despegará y es más, el pasajero sufrirá una grave multa. Claro, porque si una maleta sube y el pasajero no sube, pues cualquiera puede pensar mal, ¿no? Así es, no tiene por qué ser todo un choque o una caída. Después de este dato muy interesante, sigamos. Aquí quiero dejar una cosa clara. Desde abajo, ¿no? Se ve como una estela muchas veces en el cielo que crean confusión sobre todo a la gente, ¿no? Que dice que nos fumigan, los llamados chemtrails, de los cuales ya hablamos en un episodio pasado. Si no lo has visto, el episodio número 8, os explicamos muy bien que no hay chemtrails. Y que eso que ves desde abajo tampoco es que salga del avión. Es el vapor de agua que hay en la atmósfera. Cuando el queroseno quemado sale desde el motor del avión, está a alta temperatura. Mientras que en el exterior, a unos 10 kilómetros de altura, allí la temperatura ronda unos menos 50 grados centígrados. Ese brusco contraste provoca la condensación inmediata del agua en cristales de hielo, para hacerlo fácil y para todos los públicos. El proceso es igual al que se produce, ¿no?, cuando expulsamos vaho en un día muy frío. Es más, un dato interesante que os dejo. ¿Sabéis que los meteorólogos usualmente usan estas estelas para saber cuáles son las condiciones del clima? Ya que una estela tenue desaparece rápidamente si la humedad en esa zona es baja. Si la estela es gruesa y consistente, la humedad es alta y probablemente pronto se produzca una tormenta. Ah, qué interesante, esa no me la sabía. O sea que nosotros mismos, mirando al cielo con las estelas, podemos saber si puede ser que se acerque una tormenta. Sí. Lo leí el otro día y dije, hostia, qué guapo. Durante el vuelo no hay demasiados peligros, las turbulencias son completamente normales. Y para que no estéis asustados, deberíais saber qué son. Una cosa que uso mucho cuando viajo es mirar a los tripulantes de cabina. Si durante las turbulencias ellos están caminando perfectamente, todo va bien. Pero si están asustados, se aferran a la silla, bueno, no os quiero meter miedo, pero puede que algo malo esté pasando. De todas maneras, si tenéis miedo, si tenéis dudas, ellos siempre os calmarán porque es su principal trabajo. Asegurarse de que todo el mundo esté a gusto, de que todo sea seguro a nuestro alrededor en un vuelo. Pero, ¿qué pasa si hay un accidente aéreo? Pues quiero que sepáis que el 80% de los accidentes ocurren durante los 3 primeros minutos después del despegue, o los 8 últimos minutos antes del aterrizaje. Esos minutos son cruciales. Os dejamos unos pasos que os pueden salvar la vida. El primero de todos es tanto higiénico como para salvaros la vida. Mantener siempre puestos los zapatos y los calcetines. El segundo, practicar cómo desabrochar tu cinturón de seguridad. Esto es algo obvio, pero durante un accidente puedes entrar en pánico, como todo el mundo, y buscar un botón como los de los coches. Y sabemos que los cinturones no son así. El tercero es que tenga siempre planes de evacuación en la cabeza. Cuenta las filas hasta la salida de emergencia, para así incluso con la visibilidad baja, en caso de humo, sabrás salir. El cuarto, no esperes instrucciones. Puede ser que los tripulantes de cabina hayan resultado heridos o estén en shock. Sal rápido. El quinto es una de las cosas que nos dicen antes de despegar, ¿no? Que es la posición correcta. El asiento vertical, coloca el pecho contra tus piernas mientras sujetas los tobillos, manteniendo la cabeza sobre tu regazo. Si es posible, coloca tu equipaje de mano entre tu cabeza y el asiento de enfrente para amortiguar un posible golpe. El sexto, olvida todas tus cosas, por supuesto. Si hay un impacto, sal corriendo. Un dato negativo es que el 60% de los fallecidos durante un accidente mueren calcinados al intentar ir a recoger sus cosas. Recordad que son unos segundos cruciales para salvar tu vida. El séptimo, que es algo que no conocía, es que viajes siempre con ropa adecuada. Es recomendable evitar el poliéster y el nylon, porque son prendas de ropa muy inflamables. Esto, chicos, yo no lo conocía, pero
hoy en día lo haré. Asegúrate de llevar fibras naturales como el algodón o la lana. Y por supuesto, deportivas. Deja tus tacones de gala y tus sandalias de playa en la maleta. Y la octava es que cuando salgas, mantente alejado del avión para no sufrir lesiones debido al incendio o la explosión. Pero tampoco te alejes mucho, porque para que los rescatistas que lleguen a la zona sepan en todo momento dónde estás. Si todo sale bien, el avión no tiene por qué sufrir ningún daño. Como hemos adelantado al principio, hay solo menos de un 1% de probabilidades de sufrir un accidente aéreo. Si lo piensas bien, antes te toca la lotería. Y bueno, estamos en el aire y llega la hora de aterrizar. Y os preguntaréis, ¿cómo aterrizan? Como muchos de vosotros sabéis, si habéis volado de noche, cuando no hay luz fuera, se apagan las luces de dentro del avión. El piloto avisa a los tripulantes de cabina que el aterrizaje es inmediato. La torre de control les ha dado pista y el avión ha pasado por el sitio donde se aseguran que el tren de aterrizaje lo lleva bien bajado. Dato importante. Si podéis ver las alas, veréis que los flaps vuelven a estar extendidos. En este caso es para darle un poquito más de sustentación a las alas y poder levantar el morro justo antes de tocar tierra para que sea el tren de aterrizaje lo primero que toque el suelo. Tener los flaps extendidos también ayudan al avión a operar a velocidades más bajas. Esto hace que el avión empiece a descender. Tenéis que tener en cuenta que el piloto hoy en día solo tiene que meter los datos de velocidad de aproximación para el aterrizaje de un avión. No es tampoco moco de pavo. Es una fórmula matemática un poco compleja que depende del peso del avión, que ellos pueden saber cuál es el peso del avión de salida, pero el de llegada no es el mismo porque han ido consumiendo mucho queroseno, el combustible durante todo el vuelo. Tienen que tener en cuenta cuál es la velocidad del viento, cuál es la humedad del viento, porque la densidad del aire no es la misma y puede tener más resistencia durante la bajada. La longitud de la pista, hay muchos datos que hay que meter en la fórmula, pero una vez que el avión lo sabe todo, va solo, va de manera relativamente automática hacia la pista y sin mayor problema. Cuando ya todo se ha calculado y se toca tierra, el piloto empieza a frenar y luego a la velocidad 1 que mencionábamos antes, pedaleando lentamente, vamos hasta el sitio en el que se aparca el avión, allá donde le haya indicado la torre de control. No es pedaleando, no os esperéis que esto es como una bicicleta. Simplemente tienen como unos pedales. El volante del avión no es como el volante de un coche que giras hacia un lado y el avión gira en tierra. El avión en tierra gira porque tiene como unos pedales abajo que ellos van apretando como si fuese el acelerador, simplemente que estos son para girar hacia un lado o hacia otro. Vaya, me dejas muerto con lo que has dicho. Para ser piloto hay que saber física y matemáticas. Pero bueno, después de esta fórmula matemática para aterrizar sanos y salvos, ahora nos vamos a meter un poco en lo oscuro. Ese 1% de probabilidades de que suframos un accidente. Bueno, Cristóbal, te paro aquí un momento porque estamos mencionando que es menos de un 1%, pero un 1% suena grande. Es más, como hemos dicho antes, te toca la lotería antes. La probabilidad es 1 entre 11 millones. Y hablamos de accidentes aéreos que no tienen por qué acabar con la muerte de nadie. Cada día sobre nuestras cabezas están volando miles y miles de aviones por todo el globo, que más de los que os podéis llegar a imaginar, y no pasa nada. Eso me deja más tranquilo, porque sí, lo he leído mal. No es un 1%, es menos de un 1%, tal y como ha dicho Carlos, 0,0000, muchos ceros, 1, de que suframos un accidente aéreo.
Mira, para que pase algo, realmente tiene que coincidir muchas cosas. Como comentábamos en el podcast anterior de la energía nuclear, igual, a base de acierto y error se han puesto remedio a muchos posibles accidentes. Hoy en día está todo pensado. El avión puede volar con menos motores de los que lleva. Puede aterrizar sin tren de aterrizaje. Le caen rayos, por supuesto. A los aviones le caen rayos. No pasa absolutamente nada. Se zarandea. Las alas a veces asusta porque se mueven mucho. Está todo pensado. Está todo bien. Por supuesto que puede ocurrir algo. Pero incluso si ocurre algo, está todo pensado para mantener la mayor seguridad posible. Desde el 11S especialmente, incluso los aviones tienen una puerta de seguridad que separa a los pilotos de los pasajeros. Supongo que todos lo habréis visto, ¿no? Esta puerta además es una puerta blindada. Solo se abre desde dentro. Además, pueden entrar los tripulantes de cabina, obviamente, con ciertos códigos, ciertas contraseñas. La puerta... los pilotos comen cosas distintas para que si la comida está en mal estado o no le sienta bien a uno, pues el otro esté perfectamente capacitado para volar. No sé, hay muchos parches que se han puesto a lo largo de los años para evitar estos desastres aéreos. Pero hubo casos que nos llevaron al desastre por manos humanas. Hablamos de lo que no se conoce, pero se tiene que conocer, los pilotos suicidas. El caso que más recordaréis, ¿no?, fue el del Airbus A320, que fue estrellado intencionadamente por el copiloto del avión, Andreas Lubitz, mientras el piloto estaba fuera de la cabina que fue al servicio. El copiloto, no se sabe por qué, tomó esa decisión, estrellando el avión en los Alpes franceses con 144 pasajeros y 6 tripulantes a bordo. Pero no fue el primero, y esperemos que con todas las nuevas medidas de seguridad de las que hablaremos sea el último. En 1994, concretamente el 21 de agosto, un avión de la compañía Royal Air Maroc, que viajaba con destino a Casablanca, fue estrellado contra las montañas que rodean la ciudad de Agadir. El acto suicida lo cometió el piloto marroquí Younef Kayati, cuyas últimas palabras se registraron en la caja negra del avión fueron morir, morir, matando a 44 personas que iban a bordo. El 19 de diciembre de 1997, el vuelo 185 de la compañía Silk Air, que se dirigía desde Yakarta hasta Singapur, se estrelló en el río Musi, ocasionando la muerte instantánea de 104 pasajeros. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte de los Estados Unidos determinó que el incidente se produjo a partir de un acto deliberado del piloto que se encontraba experimentando dificultades relacionadas a su trabajo. El 11 de octubre de 1999, un avión ATR-42 de Air Botswana, que volaba desde Maputo a Lunda, fue estrellado por su piloto, que se reincorporaba al trabajo tras la baja por razones médicas. Durante el vuelo, el piloto en reiteradas ocasiones transmitió por radio sus intenciones de estrellar el avión en el aeropuerto de Gaborone, en Botsuana, lo que finalmente cumplió. Este incidente, por suerte, solo se llevó la vida del piloto, ya que el avión lo robó. Y según fuentes sacadas por internet, el piloto decidió quitarse la vida porque no superó las pruebas de reincorporarse al servicio. Pidió en reiteradas ocasiones hablar con el vicepresidente de Botsuana, pero cuando los trabajadores del aeropuerto le dijeron que no y que, por favor, en el aeropuerto había gente, el piloto decidió estrellar el avión contra las rampas, destrozando 3 aviones en el acto y quitándose la vida. Estos son algunos de los casos más conocidos. También os vamos a dejar unos datos de unos aviones que han desaparecido. En total son más de 100. En esta lista no diremos todos, solamente mencionaremos uno especial
ya que fue un avión español llamado el Cuatro Vientos que desapareció en junio de 1933, cuando se proponía cruzar el Océano Atlántico desde Sevilla hasta México, tras casi 40 horas de vuelo. Lo raro es que lo consiguió. Lo extraño es que desapareció a la vuelta entre Cuba y México. El avión y los tripulantes, Mariano Barberán y Joaquín Collar, no supieron nada de ellos, ni del avión. Un dato... ¿Cómo que 40 horas de Sevilla hasta México? Sí, un dato que os voy a dejar aquí es que el aeropuerto se llama el Cuatro Vientos por el avión que desapareció. Es que no era un avión comercial. Al llevar Sí, en el 33 seguro que no. Dos era, pues no sé, un avión de hélice normalito, asumo. Sí. Y bueno, el caso más conocido ahora, ¿no? El que más os puede sonar es el Boeing 777 de Malaysia Airlines, que desapareció el 8 de marzo de 2014, con 239 personas a bordo. El vuelo tenía que aterrizar en Beijing, pero no lo logró. Buscaron durante estos 10 años y a día de hoy no se sabe qué fue de ese avión, ya que no se encontró ni restos de fuselaje, ni la caja negra, ni nada en el Océano Índico. Y bueno, después de todo esto imaginamos que tienes miedo a volar. Pero debes saber que cada día, contando con vuelos en Estados Unidos y Europa, salen una friolera de 400.000 vuelos diarios en todo el mundo, en los que, como veis, no hay ningún incidente. El año pasado hubo 43.000 muertos en las carreteras y ni uno solo de avión. Todo esto puede ser una fobia tuya, pero tranquilo, no estás solo. Como ya he dicho, yo también tengo fobia. Pero vamos a contar unos datos que son interesantes y de risa. La aerofobia es un miedo real, como la tengo yo, y la tienen hasta famosos. Directores de cine como Lars von Trier se niega a subir a un avión. Futbolistas como Dennis Bergkamp, algunos los conocéis por el Manchester City, hacen sus viajes para jugar a partidos en coche, autobús y tren, e incluso se coge un barco, con tal de no coger un avión, haciendo viajes de 20 horas mientras sus compañeros se trasladan en avión y tardan 2 horas. Otros famosos como Penélope Cruz, Jennifer Aniston, Bruce Willis o incluso Sylvester Stallone tienen aerofobias. Hay un conocido caso, el de la princesa Mette-Marit de Noruega, que cada vez que se monta un avión debe ir acompañada de un psicólogo y cantar salmos para superar su temor. ¿Y cómo puedes evitar tener miedo si tienes que hacer un viaje en avión? Pues lo más sencillo es evitar marearte y controlar la respiración. Lo primero es fácil. No comas comidas copiosas, ricas en grasas, hidratos de carbono o azúcares que son más difíciles de digerir y harán que te marees más. Vístete cómodo, no lleves ropas muy holgadas, quítate lo imprescindible para estar cuanto más relajado posible en el asiento. Mantente ocupado, lee un buen libro, ve una película, escucha música, concéntrate en la letra, cierra los ojos y despeja la mente. Esto lo recomiendo como última opción, ya que es medicina y no me gusta la medicina. Me refiero a tomarla, en caso de que no debas de tomarla. Pero hay medicamentos como la biodramina que ayuda a combatir el mareo. Como habéis escuchado, la ciencia en el mundo de los aviones es la más segura. Pero como toda ciencia, se desarrolló hasta este momento a base de ensayo y error. Bueno, yo quiero dar una recomendación cuando vayáis en avión. Descargaros de antemano el podcast y lo podéis escuchar, que para 2 horitas de viaje os da de sobra. Entra muy bien, sí. El primer vuelo en avión se lo debemos a los hermanos Wright, con el prototipo que inventó Da Vinci. Básicamente era un aeroplano. Para lanzarlo tenían una catapulta y un motor de apenas 12 caballos, que como mucho en 1909 consiguió volar 112 kilómetros. Tampoco es poco para ser el primero.
En esa época era más fácil volar en dirigible que en avión y además transportaba más personas. Como ya sabréis, el inventor del dirigible fue el conde alemán Ferdinand von Zeppelin, como el grupo de música. Pero el primer... tonterías para el podcast. El primer vuelo se lo debemos a Albert Santos Dumont, un brasileño que es realmente el padre de la aviación moderna. La aviación, como prácticamente todos los desarrollos científicos, empezó en el aspecto militar. Se utilizó en las guerras, sobre todo a partir de la Primera Guerra Mundial. Debo corregirte, Carlos, y es que realmente el primer vuelo a motor fue en 1903. Y eso, bueno, fue un vuelo que duró 12 segundos y recorrió 36 metros. Así que bueno, creo que tú te referías al más exitoso, digamos, que podríamos haber tenido sin tener en cuenta estos 12 segundos y 36 metros. Bueno, por 12 segundos no está mal. Me imagino que hasta entonces era más de caer a plomo unos segundos hasta estrellarse en el suelo. Entonces, no. Bueno, el primero fueron 12 segundos. Bueno, estaba diciendo, se utilizaron básicamente para la guerra. En la primera guerra de los Balcanes, se utilizó mucho más extensamente ya en la Primera Guerra Mundial. Y lamentablemente esos son los comienzos, pero gracias a eso se desarrollaron lo suficiente para empezar a hacer vuelos comerciales, civiles, de transporte de mercancías, transporte de gente, hasta desarrollarse en relativamente poco tiempo, que hace menos de 100 años, 120 años, y tener, como hemos dicho antes, 400.000 vuelos diarios. Probablemente el mundo que conocemos hoy en día no tendría ningún sentido si no existieran los aviones. Y os preguntaréis, ¿todos estos avances y cómo va a ser el futuro? Pues el futuro se supone que va a ser todo con energías más limpias como el etanol, la electricidad o incluso empleando energía solar fotovoltaica. Un dato interesante, lo quiero decir, con esta última la NASA creó el Helios, un avión alimentado gracias a la energía que le proporciona el Sol y sus células fotovoltaicas instaladas en toda la superficie de los alas. El Helios batió el récord de altura en ese tipo de aparatos y también es capaz de mantenerse durante días en vuelo, lo que hace que en un futuro aviones similares puedan ser empleados como satélites más económicos. Otras iniciativas privadas, como el avión Solar Impulse, se han venido desarrollando en los últimos años, augurando el próximo despegue de la aviación solar. Bueno, en resumen, sí que podríamos decir que la tecnología ha avanzado, la ciencia ha avanzado tanto en tan poquito tiempo, que es increíble. Ni siquiera las armas han evolucionado tan rápido como los aviones, ¿no? Yo recuerdo, ya no está operativo este avión, pero el Concorde, ¿os acordáis de él? Sí. Sí, un avión muy alargado. Sí, que tenía como el morrete así hacia abajo. El Concorde era un avión tan rápido, cuando todavía estaba en funcionamiento, bueno, se dejó de hacer porque era un avión que sí que es cierto que generaba bastantes problemas. Sí que hubo un par de accidentes aéreos, no recuerdo dónde, pero sí que hubo algunos bastante graves con este avión, por lo tanto se dejó de fabricar. Pero conozco a una persona que sí que voló en este avión y es un hombre que celebró Nochevieja en París, se montó en este avión y celebró Nochevieja en Nueva York. O sea, increíble pensarlo. Y bueno, el futuro yo creo que va en esta línea, ¿no? Crear más velocidad para que la gente pueda estar donde quiera, cuando quiera, ¿no? Sí, la particularidad del Concorde es que viajaba, era a velocidad supersonora. No, ¿cómo se dice? Supersónica. Supersónica. Me sonaba raro. La mayoría de los vuelos comerciales, aunque van a 13.000 kilómetros, bueno, van muy rápido,
no supera la velocidad del sonido. En cambio, el Concorde, la idea es que solo podía volar entre continentes a más velocidad que el sonido. El problema es que, tienes que controlar muy bien los accidentes, pues cuanto más rápido pueden ser más espectaculares. Y solo era caro, obviamente, solo se podía hacer entre París y Nueva York, porque obviamente no tenía ningún sentido entre París y Barcelona. Sí, como dato, este avión volaba más de 2.000 kilómetros por hora, ¿eh? Más de 2.000 kilómetros por hora. La velocidad del sonido son 3.000 y pico kilómetros por hora, ¿no? Metros por segundo. Perdona, sí, cierto, me he equivocado, son metros por segundo. La velocidad del sonido son 1.235 kilómetros por hora. Eso. París, la distancia entre París y Nueva York, el Concorde la cubría en 3 horas y media. Es que era una barbaridad. Claro, quitando los También hacía Londres-Nueva York este avión, ¿eh? Bueno, sí, entre continentes. Sí, restando los usos horarios, sí, pues son 5 horas de Francia a Nueva York, sí. Alcanzar esas velocidades requiere muchísimo combustible, por lo cual se hace más caro, y el avión era muy estrechito y muy alargado, como una bala, para poder llegar a esa velocidad, con lo cual la cantidad de pasajeros era muy reducida. Yo me he montado en uno que está, hay un museo en París, y puedes subirte a un Concorde y es estrechísimo. Si ahora nos parece que tener 2 hileras de asientos a cada lado es el avión más pequeño que nos podemos encontrar, esto era muy, muy, muy estrechito. Y llevar a tan poca gente al final no resulta rentable. Lo que se llevan ahora son los grandes aviones, incluso con 2 plantas, que cruzan el Atlántico y llevan a cientos de personas en un solo viaje. Claro, los Airbus, los Jumbos, todos esos llevan bastantes pasajeros y son más económicos, claro. Yo es que os comento una cosa. Bueno, yo en mi trabajo con nuevos diseños de aviones. Hemos estado hablando antes de las alas de los aviones, los perfiles. Generalmente los perfiles se llaman NACA. Y trabajo con diferentes perfiles intentando que sean más eficientes por cosas. Actualmente las 2 compañías más grandes o más importantes son Airbus y Boeing. Una es europea y la otra es estadounidense. La competición para hacer que se gaste un 1% menos de combustible, con el ahorro que eso conlleva a 400.000 vuelos diarios, es brutal. La ciencia está empujando para intentar que consuman menos, sobre todo que hagan muchísimo menos ruido, para que cuando pasan sobre ciudades molesten lo menos posible. Y hay unos objetivos a nivel de la Unión Europea, creo que es parte del paquete de el 2030-2050, y se está invirtiendo muchísimo dinero en que se consuma menos queroseno o que se consuma otro tipo de combustibles más ecológicos, y sobre todo que la huella de ruido sea mucho menor de la que es. Así que dentro de 20 años ni siquiera vamos a saber si un avión está pasando cerca nuestra, porque debería de ser bastante silencioso. Hombre, algo de ruido tiene que haber, ¿no? Si estás rompiendo el aire, estás haciendo ruido. Algo sí, pero el objetivo es que sea mucho menor que el actual. Es como los coches cada vez son más aerodinámicos, y ya si además le quitas el motor de combustible y tiene uno eléctrico, ni siquiera lo oyes venir. Tendría que ser lo equivalente, pero en avión. Hará ruido, sobre todo en el despegue, pero cuando está pasando por arriba tuya verás la estela, y si acaso. Claro, en la Fórmula 1, por ejemplo, uno de los avances que ha habido estos años es que ahora usan más el sistema eléctrico
y apenas se escuchaban tanto los motores como se escuchaban al principio. Solo escuchas la estela, así. Estuve hace un par de años en Mónaco en el circuito de Fórmula 1 el eléctrico. Y eso lo escuchas ñi, ñi. Sí. Lo tienes al lado y no oyes nada. Ñi, ñi. Es simplemente el rozamiento de las ruedas, claro, sí. un poco más. Y es impresionante y se está empujando para que los aviones sean lo mismo. Pues ojalá lleguemos a ello. Tal y como he dicho antes, hay muchos proyectos que sean eléctricos, que vayan por paneles solares, que no tengamos que quemar tanto queroseno, que también es perjudicial para la capa de ozono y todo. Entonces pensar 400.000 vuelos al día con todo el queroseno que queman. Me hace mucha gracia, ¿no? Un comentario os voy a dejar, pero es que me hace mucha gracia. Toda esa gente que va, ¿no?, al G5, al foro de Davos, a decirnos que tengamos cuidado con nuestra huella de carbono que dejamos, pero van en sus aviones privados quemando todo el queroseno posible. Los aviones privados, esa es otra discusión que podemos tener. Y ahora se habla ya incluso a nivel europeo la prohibición de los aviones privados. Consumen lo mismo que un avión de línea, pero en vez de llevar a 400 personas llevan a 4. Y encima, como son privados, son de ricos y los utilizan muchísimo más para moverse en distancias cortas. Y tal y como hemos explicado antes, el momento en el que se gasta más es en el aterrizaje y en el despegue, que es cuando los motores están a mayor fuerza para alcanzar las velocidades o mantenerse estable. Para hacer una distancia corta, como hablando de donde vivo yo, Marsella-Niza, por ejemplo, que está a 2 horas en coche, gastas lo mismo que irte en un avión París-Madrid. O sea, y la gente lo hace porque solo quiere pasar el fin de semana en su avión privado. Bueno, ahí nos podemos meter en discusiones más políticas, pero deberíamos en los próximos años de ver políticas que van a reducir muchísimo los aviones privados, creo yo. No solo los aviones privados, también, como he dicho antes, esta gente que dice que gastamos mucho, que tenemos que usar más el transporte público que nuestros coches privados, son los mismos que usan aviones privados para hacer cortos recorridos, tal y como has dicho. Pero es que según la Agenda 2030 y todo, quieren reducir los coches, quieren que vayamos más en transportes públicos, que yo estoy a favor de ir a transportes públicos, por supuesto que sí, pero me tienes que dar transporte público. Quiero decir, invierte más en transporte público, que sean mejores, que sean más económicos, y yo los usaré. Pero si tengo que, por ejemplo, donde vivo yo, para ir a Valencia, tengo que cogerme un metro que tarda hasta donde yo quiero ir 1 hora y media, el metro, pues en vez de que tarde 1 hora y media, que tarde media hora, que sea más rápido, que tenga más vías, que solamente tiene una vía, y por eso tiene que esperar 45, 50 minutos a que llegue otro metro, porque van en la misma vía. Y cosas así, lo digo yo porque lo tengo más cerca, pero, sí, pero hay ciudades y pueblos que tienen un autobús cada hora. Esas personas, si se quieren ir a trabajar, necesitarán pues usar su transporte privado porque el transporte público no les viene bien. Entonces, pues, ¿queréis que usemos menos el coche privado? Vale, pues danos una oferta de transporte público que sea más económica, que no te dé tantos quebraderos de cabeza, que no tengas que hacer transbordos, que no tengas que, ¿sabes?, hacer más en redes, abaratar más el transporte público, y seguro que la gente lo cogerá más.
Sí, bueno, es que estamos mezclando dos rangos de distancia que son completamente distintos. Cuando hablamos de coche, cuando te mueves en ciudad o quieres ir al pueblo al lado, son distancias muy cortas. Es difícil crear una red suficientemente densa de transporte público para que puedas ir a todas partes. Realmente se intenta que se reduzca, pero el objetivo es ir hacia vehículos eléctricos. Te vas a poder seguir moviendo a cortas distancias, pero sin combustible. Cuando hablamos de largas distancias, los aviones no van a cualquier parte, van siempre entre dos aeropuertos y eso quiere decir siempre dos grandes ciudades. No es tan complicado hacer trenes que vayan entre dos grandes ciudades, que es, por ejemplo de España, Madrid-Barcelona. Yo creo la mayor cantidad de vuelos que hay dentro de España, sin salir del país, es entre Madrid y Barcelona. O Valencia-Madrid. Sí, y por fin hay trenes rápidos que empiezan a ser, bueno, a competir en precios con los vuelos, que son también rápidos y te permiten evitar coger el avión, que consume muchísimo más. Porque un avión, bueno, por el momento siempre va a gastar queroseno, pero un AVE va por electricidad que se genera, con suerte, por energías renovables. Así que el objetivo, que también hay leyes respecto a eso, es que siempre que haya dos ciudades a menos de... Actualmente la ley dice que está a nivel europeo, son menos de 2 horas en tren, ya no va a poder haber aviones que las conecten. Tienes que ir en tren. Y eso implica que se va a desarrollar más los aviones, que va a haber, los trenes, cada vez va a haber más trenes, más baratos, porque van a quitar los aviones a cortas distancias. Y los aviones se van a quedar para lo que realmente sirve, que son las largas distancias. Valencia-Madrid en avión no llega a 45 minutos, 50. Y en AVE te tardas 1 hora y 50. O sea, realmente vas una hora por detrás, no... Sí, obviamente siempre va a ser un poquito más lento, pero lo que pagas entre 1 hora o 2 horas, teniendo en cuenta que en un avión te tienes que desplazar al aeropuerto, que generalmente está a las afueras, pasar los controles, esperar, montarte, bajas, maleta, llegas al centro de la ciudad, lo que se considera es que 2 horas del centro de tu pueblo al centro del otro pueblo, como es el caso del tren, es más, al final viene a ser lo mismo o incluso es más rápido. Así que, bueno, veremos desarrollos de estas políticas en los próximos años. Lo he dicho ya a nivel europeo, esto de las 2 horas creo que se ha aprobado ya en Francia, pero está en discusión a nivel europeo y va a afectar, para los oyentes españoles, que dentro de unos años el avión Madrid-Barcelona probablemente desaparezca. Madrid-Valencia, no conozco muchos más porque soy de Madrid, pero todos los que tarden unas menos de 2 horas y ya haya tren van a probablemente desaparecer. Pues tenemos que decirles a los del AVE que la línea final no sea Chamartín o Atocha, sea T4 y así sea mejor. Por ello se están haciendo ahora trabajos, bueno, también si nos escucháis desde Madrid, entre esas dos estaciones para poder recibir más trenes. Más trenes y que aparquen en la T4. Sí, bueno, sí, habrá sitio, habrá líneas de... Porque ahora tienes que bajarte en Chamartín, coger el metro hasta la T4 y creas o no... Hace poco han anunciado que van a hacer, bueno, veremos si se hace, una expansión del aeropuerto de la sí. T4. La idea es que sea para internacional. No van a abrirse nuevas líneas a corta distancia.
ni siquiera creo dentro de Europa se van a abrir a otros continentes, que es donde realmente el avión es la única opción. Claro. Bueno, veremos si todo eso no cae en saco roto y podemos seguir protegiendo un poco más nuestra huella de carbono y que también esas leyes sean para todos y no para el trabajador de a pie. Ahora os voy a dejar con unos datos que he leído y he visto. Lo podéis ver también en YouTube mientras os lo voy contando, ¿vale? De uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo para aterrizar. Voy a comenzar con el aeropuerto de Funchal, Madeira. Este aeropuerto está situado en medio de las corrientes y vientos del Océano Atlántico, en especial su pista 5, que requiere que los pilotos dirijan directamente el avión hacia las montañas para luego, en el último momento, girar a la derecha. Podéis buscarlo en YouTube, Crosswind Landing Bad Day at Madeira Funchal, y veréis vosotros mismos el miedo que da. El aeropuerto de Sant Barts, en San Bartolomé, el aeropuerto de Gustav III, también llamado, es en la isla caribeña. Buscar en YouTube Dangerous Airport Bart Landing St. Portus y lo veréis vosotros mismos el miedo que da. En nuestro país, España, también hay un aeropuerto, en Bilbao, concretamente. Este está ubicado entre colinas y montañas donde sufren los mayores vientos, ocasionando aterrizajes de películas con el avión, dando bandazos de un lado a otro. Lo buscáis en Google, aterrizajes de películas por causa del viento en Bilbao, y lo veis. Y uno de los aeropuertos más peligrosos del mundo es el de Courchevel, en Francia. El pueblo está en los Alpes franceses. Su pista es de tan solo 524 metros. Y si eso no da miedo, os digo que esta pista desciende cuesta abajo. Y si tampoco da miedo, os digo que esta pista termina en un barranco con caída vertical. Todo esto, súmalo al hielo y a los vientos que suelen soplar. Solamente los pilotos más experimentados pueden aterrizar ahí. El vídeo en YouTube lo podéis ver, Bets Baron Landing at Courchevel Airport, France. Es increíble, en serio. Y bueno, imaginar que estáis en la playa, ¿no? Y de repente escucháis el ruido de un avión. Y tenerlo, sin exagerar, a menos de lo que mide un edificio de 6 plantas encima de ti, tomando altura. Estoy hablando del Aeropuerto Internacional Princess Juliana St. Martin, donde la pista es tan corta que los aviones grandes intentan aprovecharla al máximo, de ahí que se acerquen tanto a los bañistas. Mirar en St. Martin 2013 Very Best Landing Starts en YouTube y lo veréis vosotros mismos. Y bueno, hay algún otro secretillo que tienen las compañías aéreas, fabricantes de aviones, que a lo mejor no nos gustan tanto. No sé si conocíais este dato de que las compañías suelen presionar a los comandantes para que carguen menos combustible del que requerirían para estar tranquilos. Buscan siempre llegar al presupuesto. Obviamente a veces eso ocasiona que si te topas con una tormenta eléctrica o te demoras, se te acabe y tengas que buscar un aeropuerto alternativo. Además de esto, bueno, en la comunidad de pilotos hay infinidad de afecciones en columna y problemas gastrointestinales por estar sentados tantas horas y además probablemente en la vista también por los constantes cambios de temperatura y de luz. La cabina es su lugar de trabajo. Al fin y al cabo es una oficina donde tienes paisajes diferentes cada día, ¿no? Por otro lado, bueno, aquí tenemos algunos otros datos que quizás nos gusten un poquito más. Los pilotos cobran mucho porque tienen en sus manos cada día la vida de muchas personas y eso es una enorme responsabilidad, además de llevar un avión excesivamente caro. Los buenos aterrizajes son buenas pericias del piloto. Siempre que salgas del avión, da las gracias y di buen aterrizaje, porque siempre te sonríen y te lo agradecen. Ser piloto es estar continuamente formándose y cada año debes estar pasando estrictos controles, tanto médicos, psicológicos y por supuesto muchos exámenes.
El aire en la cabina no está tan sucio como te crees. Una parte se recircula para reducir la humedad, pero se hace con filtros EPA de calidad hospitalaria, por lo que está más limpio que el de la mayoría de los edificios públicos. Las compañías aéreas han ajustado sus horarios de llegada para que puedan tener una mejor puntuación en cuanto a puntualidad. Si te dicen en el pasaje que el vuelo dura 2 horas, llegarás en 1 hora y media. Por el viento en cola, no siempre. Un piloto que no descansa no es seguro. Normalmente descansan de 36 a 72 horas cuando hacen vuelos nocturnos de largo alcance. Normalmente a un avión en una tormenta se le llega a caer algún que otro rayo, como hemos mencionado antes, pero están diseñados para soportarlos. Escuchas un trueno y ves un fogonazo de luz, pero nada más. Los pilotos intentan evitar las turbulencias para que los pasajeros estén tranquilos y a gusto, pero una turbulencia nunca derribará un avión. Algo muy importante que debes tener en cuenta es que un móvil encendido puede ocasionar que afecte a la antena del avión y a la navegación, sobre todo en vuelos nocturnos. Debes recordar ser responsable y hacer siempre caso de las normas de seguridad. Además de esto, ¿sabéis por qué las ventanillas de los aviones son tan pequeñas? Están compuestas de varias capas de cristal, de forma similar a los parabrisas de los coches. Sin embargo, no dejan de ser el punto más débil de la estructura del avión y es por ello que muchos diseñadores tratan de hacerlas lo más pequeñas posibles. Además, cualquier discontinuidad en una superficie metálica es un posible foco de corrosión, por lo que al reducir el perímetro de las ventanillas se reduce la zona donde se puede formar esta corrosión. Y por último, os dejamos un truquillo para que el billete de avión os salga siempre más económico. Las compañías aéreas asumen que la alta demanda de billetes es normalmente por las mañanas, ya que asumen que los viajeros de negocios suelen reservar más habitualmente el billete a primera hora desde sus oficinas o trabajos. Justo después de la medianoche, entre la 1 y las 3 de la mañana, un billete al mismo sitio te puede costar hasta un 70% más barato. Y si encima eliges viajar un miércoles, hasta un 80%. Y si además lo haces a primera hora de la mañana o por la noche, ya casi regalado. Busca siempre en internet, olvídate de agencias de viajes y si compras un billete con antelación siempre te sale muchísimo más barato. Ya sabéis, chicos, esperemos que este podcast os haya quitado el miedo a volar. Y ahora os dejamos como siempre con un par de películas, series, libros y música en la cultura de los aviones. Antes que nada, si tenéis una Xbox o un ordenador, os recomendamos un simulador de vuelo, un videojuego de un simulador de vuelo que es estupendo. Y ahí veréis lo difícil que es manejar un avión y lo difícil que es aterrizar en algunos aeropuertos. Como películas, Vuelo, del año 2012, dirigida por Robert Zemeckis y protagonizada por Denzel Washington. Esta película sigue la historia de un piloto de avión comercial que salva a sus pasajeros en una situación de emergencia, pero enfrenta consecuencias legales debido a su conducta. Muy buena peli, sí, la he visto, sí, muy buena peli. La segunda película que os queremos recomendar es Sully, Hazaña en el Hudson, de 2016, dirigida por Clint Eastwood y protagonizada por Tom Hanks. La película narra la historia real del capitán Chesley Sully Sullenberger. Discúlpeme, señor, que lo he pronunciado mal. Quien logró realizar un aterrizaje de emergencia en el río Hudson, en Nueva York, salvando a todos a bordo después de que ambos motores fallaran poco después del despegue. Este caso es real. Podéis buscar las fotos en internet del avión en medio del río y creo que es el único... si aterrizaje es en tierra y amerizaje es en el mar, aterrizaje en el río que conozco. Creo que no ha habido más casos. No, la verdad es que la hazaña que consiguió el capitán Chesley fue asombrosa. Y vamos, luego no sé por qué tuvo tantos juicios. Creo que porque le estaban diciendo por torre de control que no lo hiciera, pero él se estaba quedando sin combustible y tomó... La película lo explica muy bien, ¿eh? Está muy bien. Que por cierto caso se llama amerizaje. O sea, aterrizar directamente en cualquier superficie de agua se le considera amerizaje. Aunque no sea en el mar. Aunque no sea en el mar. Vale.
pues un amenizaje en el río. Ved la película, explica todos los detalles del caso. Y Tom Hanks como actor, pues ya sabéis cómo es un actorazo, así que la peli, y encima dirigida por Clint Eastwood, vamos, tenéis que verla sí o sí. Por mi parte, no puedo dejar este podcast sin recomendar Aterriza como puedas, de 1980. Es un clásico entre los clásicos, forma parte ya de la cultura general. No sé si os quitará el miedo a volar, pero os vais a echar una risa segurísimo. Leslie Nielsen es que es incomparable. Sí, además ahí podéis ver que en las cabinas antes, pachuto para los millennials, las cabinas antes de los aviones solamente lo separaba de la cabina al piloto una cortinilla. No había una puerta ahí. Aparte, bueno, por hacer algo de spoilers, es que es de 1980, creo que ya no hay spoilers. El problema con los pilotos es que comen comida en mal estado, cosa que, según hemos comentado ya, no puede suceder actualmente porque el piloto y copiloto comen comida separada. No sé si este fue el precursor para que se cambiasen las leyes de la aviación o qué, pero tenéis que verla. Y yo os dejo con United 93 del 2006, dirigida por Paul Greengrass. Esta película está basada en los eventos del 11 de septiembre del 2001 y se centra en el vuelo United Airlines 93, donde los pasajeros intentaron tomar el control del avión secuestrado para evitar que se estrellara contra un objetivo en Washington DC. Y ahora tocaría los libros. Hoy solamente vamos a hablar de uno porque no conocemos ningún libro así que indague más sobre la aviación. Si conocéis alguno, nos lo podéis poner en los comentarios y así los conoceremos. Raquel. Voy a hablaros de Ghost Flight de Bear Grylls. Seguro que a Bear Grylls lo conocéis por el programa este que tenía El último superviviente. Es una novela de suspenso que involucra, pues esto, la seguridad aérea. Está escrita por este aventurero inglés. La historia sigue a un piloto que se encuentra en una situación de emergencia después de que un virus afecta a los pasajeros y a la tripulación. Me gustaría realmente conocer más libros sobre la temática esta de la aviación, así que, como ha dicho Cristóbal, por favor, recomendárnoslo en los comentarios, porque me encantaría poder leer algo más al respecto. Lo de un virus afecta a los pasajeros y la tripulación me ha recordado un episodio de House. Sí, la verdad es que pensando en películas o series en las que pasa algo malo en un avión, o virus, o anacondas, había uno con serpientes, o cualquier cosa. Snakes on a plane. Bueno, siempre pasa algo malo. Sí, y bueno, con Air, con Nicolas Cage. Sí. Y ahora pasamos al tema de la música. Me gustaría comenzar con, por supuesto, Learning to Fly de Pink Floyd. Es una canción que habla metafóricamente sobre el proceso de aprender a volar, aunque no trata realmente sobre seguridad aérea, tiene una conexión lírica con la experiencia de volar. La segunda canción es Jet Airliner de Steve Miller Band. Es una canción que habla sobre la nostalgia de los viajes y la vida en constante movimiento. No es específicamente sobre seguridad, pero refleja la conexión emocional con la aviación. Y por último, Living on Jet Plane de John Denver. Es una canción clásica sobre la tristeza de despedirse antes de un vuelo. Refleja las emociones relacionadas con los viajes aéreos. Y bueno, como nuestra podcaster Raquel ha presentado el podcast, pues también le toca despedirlo. Bueno, pues hoy hemos aprendido cómo vuela un avión, la estricta seguridad que conlleva. No en vano vuelan cada día más de 400.000 vuelos y la estadística de un accidente es mucho menos del 1%. Esperemos realmente que os haya gustado y que la gente que tiene esta fobia intente siempre luchar
contra vuestros miedos, ya que estos nos atan y nos impiden realizar cosas increíbles. Recordar poneros el cinturón, proteger vuestra vida. Muchas gracias, doctor Carlos Carrascal. Gracias a ti, Raquel. Muchas gracias, Cristóbal. Muchísimas gracias, tía hermosa. Y muchas gracias a vosotros. Gracias por estar siempre ahí. Hasta la próxima, exploradores. Exploradores.